los voy a molestar con su cámara un ratito. Ya estamos. Un gusto saludarles. No importa cómo están, la cosa es que estén. Luisana, ¿anda por ahí o anda paseando por otro lado? Sí, estoy aquí, licenciada. Ahorita enciendo mi cámara. Ah, bueno. ¿Qué nos está diciendo por ahí, Sergio? Es un gusto saludarla de nuevo, licenciada. Igualmente, Sergio, qué gusto saludarle. Igual, aquí al pendiente de su clase. Bueno, cuéntenme qué contratos hemos estado viendo con anterioridad. A ver, quiero verles la carita, a ver si están ubicados. Los contratos de bolsa. Los contratos de bolsa. Y antes de los contratos de bolsa, ¿qué vimos? Si se recuerdan. Contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso, Mili. Muy bien. Entonces vean que hoy vamos a descubrir algo muy importante. Muy, muy importante. Vayámonos al fideicomiso. Vayámonos al fideicomiso. ¿Dónde lo tenemos? ¿Ya lo encontraron? 756. Muy bien, Marta Julia, qué bueno saludarla. Gracias, Entonces, igualmente, licenciada. Ahí tenemos el fideicomiso. Recuerden ustedes cómo definirían el fideicomiso. A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo lo definirían? Mejor si lo pueden hacer con sus palabras. Hay gente que... Yo no dije vayan a buscar, yo les dije quién se anima. Va a preguntar si había clase y ahora que estamos en la clase, ustedes no quieren participar, ¿quién los entiende? ¿Quién nos dice qué es el contrato de fideicomiso? Es el contrato por el medio por el cual el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fideusuario. Al fiduciario. Tercero. ¿Y quién es ese tercero? Fideicomisario. El fideicomisario. Vale. Entonces, si hoy les preguntara que hoy fuera el examen final, pero que no es el 23, ¿verdad? Si hoy les preguntara cuáles son los elementos personales del contrato de fideicomiso, ¿qué me responderían?
Es el fiduciario, fideicomitente, Comisario. fideicomisario. Sí, yo creo que en equipo ya ganan el examen. Entonces vayámonos a qué decimos que es, a ver, Mili, ¿qué es el fideicomiso? ¿Qué es el contrato de fideicomiso? Y bueno, licenciada, por lo que yo entiendo, es... Déjese ver. Ah, Es que yo quiero saber si saben y si de verdad entendieron. bueno, licenciada, pues por lo que yo comprendo, el contrato de fideicomiso es el contrato típico mercantil por el que una persona llamada fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos a una persona llamada fiduciario para que logre los fines para beneficiar a un tercero llamado el fideicomisario. Muy bien. Eso nos permite otra pregunta. ¿Quién es el fideicomitente, Emily? Es bueno, puede ser una persona individual o jurídica, y es la persona que tiene esos bienes. Es la persona propietaria de los bienes que los transmite ¿a quién? Al fiduciario. Al fiduciario, ¿verdad? Esas palabras como cuesta decirlas, por eso yo se las pido cada rato. ¿Quién es el fiduciario? Un banco. Un banco del sistema, un banco que esté en nuestro país funcionando o una entidad de crédito. ¿Qué necesita la entidad de crédito para ser fiduciario? Autorización ¿De quién? De la Junta Monetaria. De la Junta Monetaria. Muy bien. ¿Y quién es el fideicomisario? El beneficiario, que también puede ser persona individual. El beneficiario de ese fideicomiso, ¿verdad? El que va a obtener toda la rentabilidad, todas las ganancias o los beneficios de ese fideicomiso. Muy bien. Ya vieron ahí, ya les voy haciendo como 3, 4 preguntas de examen. Entonces, ahí tenemos quienes participan en el contrato de fideicomiso y qué es el fideicomiso. Otra pregunta. ¿Puede el fideicomitente ser a su vez fideicomisario o no? Sí. Sí puede serlo. Vaya. Si sí, vayan y busquen el fundamento legal y me lo dan. Artículo 769 del Código de Trabajo. Muy bien. Búsquenme los fundamentos legales de todo lo que les he preguntado y por favor me lo dan. El artículo 766, habla sobre las características del fideicomiso. 767, fideicomitente. 768, fiduciario. 769, fideicomisario. El contrato de fideicomiso en el 771 del Código de Comercio. Tenemos entonces ahí los fundamentos, ¿verdad? Marta Julia. Tenemos los fundamentos. Vayan y busquen. Ahorita estamos analizando figuras y analizando ley. Vayámonos dónde está el fundamento legal, si yo tengo razón o no, de que el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario y los afecta a fines determinados. ¿Es así o no es así? Es así, artículo 766. Muy bien, Alan.
Entonces ahí tenemos al fideicomitente. Les preguntaba, ¿el fideicomitente puede ser fideicomisario? ¿Qué me dijeron ustedes? Que sí. Sí, licenciada. ¿Será? En el artículo 769. En el Del segundo párrafo. fideicomisario, ¿verdad? Ahí Sí, sí. tenemos la posibilidad, está en el párrafo segundo, ¿sí? Bueno, estamos bien. Ahora la pregunta, ¿el fiduciario puede ser fideicomisario del fideicomiso donde él es fiduciario? No, licenciada. No. Eso, ¿cuál sería su fundamento, Marta? Artículo 769, siempre en el segundo párrafo, el último. Segunda línea. Sí, segunda línea, perdón. En la segunda línea, ¿qué establece ahí? Aquí dice, el fiduciario nunca podrá ser fideicomisario del mismo fideicomiso. Donde él es fiduciario, ¿verdad? Eso quiere decir. Muy bien, ya Marta Julia ganaría la parte de fundamentos legales del privado. Casi. Está bueno. Gracias. Ahí los estamos pulseando, tenemos ahí el tester, dirían los ingenieros eléctricos. Encontramos entonces que tenemos al fideicomitente. Nos decía Mili, el fideicomitente puede ser una persona individual o jurídica. El fiduciario puede ser solo un banco del sistema o una entidad de crédito autorizada por la Junta Monetaria. ¿Dónde está ese fundamento, Mili? Queremos verla para ver si de verdad lo está buscando y encontrando. No tengo ese fundamento, licenciada. El 768. No, Marta Julia. Ahora es con Mili. No se van a examinar. Sí, licenciada, sí, ahí ya lo tenía apuntado aquí. Artículo 768 de habla del fiduciario, en su cuarta línea, dice, después de haber sido autorizadas especialmente para ello por la Junta Monetaria. A ver, quiero verla, Mili, y le voy a explicar por qué. En ese caso, los párrafos se leen así como usted lo leyó, los párrafos. Pero cuando estamos y hablamos en líneas, por ejemplo, en el 769, cuando la línea está después de un punto y aparte, su contenido está bien leído. Pero en el caso del 768, usted debe leer, solo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en el país. Las instituciones de crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios después de haber sido autorizadas especialmente para ello por la Junta Monetaria. Porque si yo leo después de haber sido autorizadas especialmente para ello por la Junta Monetaria, me surgirían como examinadora de privados dos dudas. ¿Quiénes? Las entidades de crédito, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué van a ser autorizadas por la Junta Monetaria? También tendría duda. Para ser fiduciarios. Pero si leo todo el contexto, entonces ahí sí lo entiendo. ¿Estamos, Mili? Sí, gracias, licenciada. Yo solo les corrijo con mucho cariño y mucho respeto para que ustedes al privado vayan bien filudos, dicen ustedes. Entonces, porque ahí les preguntan, ¿y quién les dio mercantil? Y cuando dicen los nombres, con razón, Mili viene tan mal, ¿verdad? O sea, eso lo pienso, pero no se lo digo. Entonces, pero eso quiere decir ese respiro que tienen profundo los examinadores. Ahora vayámonos al fideicomisario. Nos decía Mili, el fideicomisario puede ser una persona individual, una persona jurídica que recibe los beneficios del fideicomiso para el que fueron afectados los bienes a esos fines determinados, ¿verdad? ¿Cuáles eran los fines determinados? Beneficiar con el producto del fideicomiso al fideicomisario.
¿Puede ser el fideicomitente fideicomisario? Sí. ¿Puede ser el fiduciario fideicomisario? No. ¿Se dan cuenta? Parece juego de palabras, pero ¿qué es lo primero que tenemos que aprender aquí? A decir los términos correctamente, ¿verdad? Fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, ¿verdad? Nada de fiduciario, fiduciario. Entonces, ahí tenemos a los tres. Ahora vayámonos a una parte muy, muy importante. Tenemos un patrimonio fideicometido. El patrimonio fideicometido es un patrimonio que forma fideicomitente y fiduciario en la escritura constitutiva del contrato de fideicomiso y separa. Por eso se llama también autónomo, porque se separa ese patrimonio de los bienes del patrimonio personal del fideicomitente y del patrimonio del banco fiduciario. Por eso se llama patrimonio autónomo. De esa cuenta, el fideicomitente no puede disponer de esos bienes todo el plazo que dure el contrato de fideicomiso. ¿Alguien me puede decir cuál es el plazo del contrato de fideicomiso? Si no, pregunto por nombre. Sí, Manuel Omar, 25 años, fundamento legal, Carla. El artículo Bien, pero... 790. ¿Cuál? Artículo 790. Artículo 790. Yo, como soy acuciosa, sí voy a buscar para ver si me están diciendo la verdad. Entonces encontramos en el 790 que hay un plazo, ¿verdad? Pero ahí, ¿por qué se lee en el epígrafe plazo mayor del legal? Léanos esa norma. ¿Quién nos la lee? La leo yo, licenciada. Por favor, Sergio. Artículo 790, plazo mayor del legal. Código de Comercio de Guatemala. Los fideicomisos constituidos por un plazo mayor de 25 años serán válidos, pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal. Cuando se designe fideicomisario a una entidad estatal o a una institución de asistencia social, cultural, científica o artística, con fines no lucrativos, o a un incapaz o a un enfermo incurable, el plazo del fideicomiso podrá ser indefinido. Muy bien, ¿ya vieron? Entonces el patrimonio por eso se denomina autónomo, el que se forma en un fideicomiso con la voluntad del fideicomitente y el fiduciario. ¿Por qué razón? Porque durante el plazo que dure ese contrato vigente, el fideicomitente no puede disponer de esos bienes. Imagínense que el plazo mayor son 25 años. Entonces, durante esos 25 años no van a disponer de ustedes como fideicomitentes de esos bienes o de esos derechos. Y si es prorrogable ese plazo, la respuesta es sí, ¿verdad? Es prorrogable. Entonces, encontramos que otros 25 años de prórroga ya vendrían a ser 50. Entonces, pasa usted por este mundo y luego resulta que no va a disponer de sus bienes porque los sometió en fideicomiso, ¿verdad? ¿Pueden haber plazos menores a los 25 años? La respuesta es sí. 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 15 años. Pero imagínense que usted constituye un fideicomiso para efectos de que sus hijos tengan estudios de kinder a postdoctorado. ¿Cuántos años son esos? Más que el plazo, igual que el plazo del fideicomiso, que es máximo, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos, sí, Araceli. Licenciada, ¿por qué el fideicomiso del incapaz es indefinido? Venga. Porque se necesita la protección de los beneficios que otorga el fideicomiso.
Y si alguien es incapaz, lo va a necesitar toda la vida, ¿verdad? Esa es la razón, Araceli. Gracias, Lita. Para servir. Encontramos entonces que ahí tenemos ese plazo del fideicomiso. Ahora ustedes observan, porque estamos recapitulando para no entrar así en frío a lo que tenemos que ver. Encontramos que hay derechos y obligaciones para los contratantes y para el beneficiario también hay derechos, ¿verdad? Entonces, díganme un derecho y una obligación que tenga el fideicomitente. Váyanse a su ley si necesitan verlo. Derechos del fiduciario, derechos del fideicomitente, derechos del fideicomisario, de cualquiera de ellos. El artículo 783, licenciada, derechos del fiduciario. Léame solo uno. El fiduciario tiene los derechos siguientes. Ejercitar las facultades y efectuar todas las erogaciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las limitaciones que establece la ley o que contenga el documento constituido. Muy bien. Veamos un segundo derecho que tiene el fiduciario. Percibir remuneración por sus servicios, cobrar preferentemente su remuneración de los ingresos que provoca el fideicomiso. Bueno, entonces eso nos lleva al beneficio que recibe el fiduciario. Váyanse, ¿dónde tenemos los honorarios? ¿Qué va a ganar el fiduciario? Honorarios. ¿Pero dónde están esos honorarios? A ver, ¿quién ya los ubicó? El artículo 793. ¿Lo puede leer, por favor? Sí, honorarios. Los honorarios del fiduciario podrán ser a cargo del fideicomitente, del fideicomisario o de ambos. En todo caso, el fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de honorarios, créditos y de los gastos del mismo fideicomiso que tuvieran que hacerse efectivos con los bienes fideicometidos. Muy bien, entonces ahí están los honorarios, ¿verdad? ¿Qué gana el banco? Honorarios. ¿Qué gana el fiduciario? Honorarios. ¿Qué derecho tiene el fiduciario? A que le paguen la remuneración por los servicios, a cobrar preferentemente su remuneración de los ingresos del fideicomiso frente a cualquier otro acreedor, ¿verdad? Entonces, esos son derechos del fiduciario, pero me imagino que el fiduciario también tiene obligaciones. Leamos una. Artículo 785, obligaciones del fiduciario. El fiduciario tiene las obligaciones siguientes. La primera, ejecutar el fideicomiso de acuerdo con su constitución y fines. Muy bien. Entonces, vean, él tiene obligaciones respecto del fideicomitente. ¿Por qué? Porque se comprometió, se obligó con el contrato de fideicomiso. Ahí van a aparecer las obligaciones a las que se somete y acepta. Por eso el fiduciario debe expresar de viva voz en la constitución del contrato de fideicomiso que acepta ser fiduciario, porque eso conlleva un sinnúmero de obligaciones y que, por supuesto, también tiene derechos. Entonces, y así tenemos del fideicomitente y así tenemos del fideicomisario. Vayámonos entonces al fideicomitente. ¿Dónde encontramos el fideicomitente? Lo encontramos. ¿Quién es el fideicomitente? Ya nos dijo ahí Mili.
es la persona individual o jurídica que transmite bienes y derechos afectándolo a fines determinados, ejecutados todos los actos necesarios por el fiduciario en beneficio del fideicomisario. Puede ser en beneficio del fideicomitente constituido en fideicomisario o de un tercero que sea el fideicomisario. Ahí estaría una definición del fideicomitente. Entonces encontramos que, y yo no lo estoy leyendo en el código ni en la doctrina, ¿verdad? Sino es que uno ya con todos los elementos suficientes o necesarios puede elaborar sus definiciones, ¿verdad? Y eso es mejor porque a usted no se le van a olvidar. La memoria es muy buena, pero es como los muchachos, traiciona algunas veces, ¿verdad? En cambio ahí no hay problema. Encontramos entonces que ahí tenemos entonces al fideicomitente, al fiduciario, al fideicomisario. Encontramos a su vez que hay un patrimonio fideicometido. ¿Por qué va a responder ese patrimonio, esos bienes y esos derechos que están constituyendo el patrimonio fideicometido? Pues en principio obligaciones que se van a referir a los fines del fideicomiso, ¿verdad? O derechos que se ha reservado el fideicomitente que debe cumplir el fiduciario a través del patrimonio fideicometido. O los derechos adquiridos legalmente por terceros, como los fiscales, por ejemplo, laborales o de cualquier otra naturaleza, también responderá el patrimonio fideicometido. Y así podríamos seguir con otros. Entonces encontramos ahí que hay un patrimonio. Ese patrimonio es separado del patrimonio personal del fideicomitente, esto lo repito mucho, y del patrimonio del banco o la entidad de crédito que es el fiduciario, ¿verdad? Por eso se llama fideicometido porque es del fideicomiso, o autónomo porque no tiene nada que ver con los patrimonios de fideicomitente y fiduciario. Encontramos a su vez que vamos a poder instituir o constituir fideicomiso. Si es testamentario, se va a instituir. Si es contrato, se va a constituir. ¿Dónde tenemos ese fundamento legal? En el artículo 770, licenciada. ¿Lo puede leer, Sergio, por favor? Permítame. Artículo 770, Constitución. El fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento. Así merito. Entonces, ahí vean ustedes, podemos tener un testamento que contenga la existencia de un fideicomiso, ¿verdad? Entonces va a ser un fideicomiso testamentario, ¿verdad? Pero por el otro lado, también se puede constituir contrato de fideicomiso. ¿Qué establece la ley para la constitución de un contrato de fideicomiso? ¿Quién nos puede decir? Estoy haciendo puras preguntas de examen, puras preguntas de privado. Yo los invito a que participen porque el que participa en clase aprende más. Muy bien, leas el fundamento legal, Mili. Artículo 771 del Código de Comercio. Contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública, en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. Los jueces de primera instancia de ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable del Ministerio Público, podrán constituir fideicomisos en los casos en que por la ley puedan designar personas que se encarguen de la administración de bienes. El fiduciario nombrado judicialmente solo será administrador de los bienes. Muy bien. Entonces vean con eso del Ministerio Público, ahí se recuerdan que se deben de ir al decreto 2597 y ya se refiere a la separación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación. Entonces, quien participa en estos casos es la PGN, ¿verdad?
Procuraduría General de la Nación. Solo en su examen no digan PGN. Yo digo así porque ya gané el privado, pero ustedes todavía no, entonces tienen que ser muy técnicos. Encontramos entonces que el contrato de fideicomiso debe, pongan atención en esa palabrita, debe constar en escritura pública, en el acto de suscribirse el contrato, debiendo constar la aceptación del fiduciario. Ahí está el fundamento, ¿ya vieron? En el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. O sea, ¿cuál es el monto de los bienes de ese patrimonio fideicometido? Quiere decir. Entonces, vean ustedes, el contrato de fideicomiso se constituye, se hace constar en escritura pública. ¿Sí? Ahora bien, significa que encontramos a su vez que vamos a tener ahí una escritura pública que hace constar el contrato de fideicomiso. Vayámonos entonces a que hay clases, si ustedes se recuerdan y ponen atención en las clases, en las sesiones de clase, hay clases de fideicomisos. ¿Cuáles mencionamos en clase anterior? El fideicomiso administrativo, licenciada. De administración. De administración y el de garantía. El de garantía. Y el de inversión. Y el de inversión. También nos decía Luis Fernando y nos decía María Los Ángeles, yo creo. Exactamente, todos están en lo correcto. Muy bien. ¿En dónde tenemos el fundamento legal en que faculta al fiduciario realizar inversiones? ¿Dónde lo tenemos? Por eso no tenemos otro distractor, porque tenemos que hacer análisis de ley. ¿Dónde está? Al artículo 775, facultades especiales. A ver, Evelyn Melissa, léalo. ¿Lo puede leer? Buenas noches, licenciada. Sí, claro. Hola, Evelyn. Artículo 775. Facultades especiales. El fiduciario podrá realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, pero para donar, vender o gravar los bienes fideicometidos se requiere facultad expresa que conste en el documento de constitución. Si la ejecución del fideicomiso se hiciera imposible o manifiestamente desventajosa, sin enajenar o gravar los bienes y el fiduciario no estuviera expresamente facultado para el efecto, podrá solicitar autorización judicial. Hasta ahí yo no veo la palabra inversión. ¿Dónde tenemos que faculta el fideicomitente y faculta la ley para que el fiduciario realice inversiones? Búsquenlo. Licenciada, el artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. En el Código de Comercio, veámoslo primero, Elizabeth. Y de ahí nos vamos para donde dice usted. Artículo 784, licenciada. ¿Lo puede leer, por favor, Luisana? ¿Apareció? Sí, aquí estoy. Aquí está. Artículo 784, inversiones. Salvo autorización expresa en contrario dada por el fideicomitente en el documento constitutivo, el fiduciario únicamente podrá hacer inversiones en bonos y títulos de crédito de reconocida solidez, emitidos o garantizados por el Estado, las entidades públicas, las instituciones financieras, los bancos que operen el país y las empresas privadas cuyas emisiones califiquen como de primer orden la Comisión de Valores. A ver, muy bien, ese es el fundamento legal. Luisana apareció y apareció por algo, ¿verdad? Porque
nos está dando exactamente el fundamento legal, como habían dicho ahí ustedes. Pero vayámonos, entonces, el fiduciario puede realizar inversiones una vez esté autorizado para hacerlo, ¿verdad? Vayámonos, ¿cuáles serían esas inversiones en bonos y títulos de crédito emitidos o garantizados por el Estado? ¿Cuáles podrían ser inversiones en títulos o certificados o cualesquiera bonos que pudiera garantizar el Estado? Los bonos del Tesoro, muy bien. Ahí regresan ustedes a la teoría general de sus títulos de crédito. Con nosotros lo vimos, ¿verdad, Carlita? Porque ahí tenemos los títulos de crédito públicos, ¿verdad? Los bonos del Tesoro. Pues ahora están apareciendo en Mercantil 3. ¿Cuáles serían entonces esos títulos, esos certificados, esos bonos creados por instituciones financieras? ¿Cuál podrían mencionar ustedes? Uno solo. En esa oportunidad pusimos ejemplo. Certificados a plazo, sí. Certificados a plazo fijo, ese es uno. ¿Y eso quiénes los pueden crear? Las entidades financieras, los bancos, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos que las instituciones financieras pueden crearlos. Los bancos que operan en el país, entidades financieras, pues sociedades de inversión, por ejemplo, sociedades financieras específicamente. Hay una ley de sociedades financieras. Entonces, ahí podemos ver que son instituciones financieras. Los bancos que operan en el país, pues ya nos mencionaban ahí ustedes los certificados a plazo. Los bancos tienen eso también. Y empresas privadas, ¿pueden las entidades privadas crear títulos, bonos, certificados para inversión? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Cuál sería uno, Luis Fernando? Los pagarés financieros también, ¿verdad? Los debentures. ¿Quiénes pueden crear para colocar en el mercado los debentures? Una sociedad anónima. Las sociedades anónimas. Muy bien, Mili. Usted recibió con nosotros, ¿verdad, Merca? Merca 2. No, licenciada. No. Ah, qué bueno. Qué bueno que lo sabe. Entonces, ahí tenemos las obligaciones sociales que sí, solo sí, las pueden crear, están autorizadas para crearlas las sociedades anónimas, ninguna otra sociedad, las anónimas. ¿Son los bancos sociedades anónimas, sí o no? Sí, sí, son sociedades anónimas especiales. Entonces, ¿pueden crear debentures los bancos? Sí. Miren qué fácil el derecho mercantil. Y encontramos entonces que en el caso de las inversiones, porque estamos hablando de las inversiones de los fideicomisos, van a estar en una clase de fideicomisos. Ya dijimos que hay fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración y fideicomisos de inversión. ¿Qué se va a hacer en un fideicomiso de garantía, de administración el fiduciario? Va a administrar. En el de garantía va a realizar negociaciones donde se garanticen las obligaciones con fideicomisos. Y en los fideicomisos de inversión, ¿qué va a hacer el fiduciario? A ver. ¿Qué va a hacer el fiduciario con fideicomisos de inversión? Ya lo acabamos de leer en el 784. Invertir. Inversiones.
Va a ser inversiones. Entonces, vean qué interesante. Va a poder hacer inversiones. Ah, muy bien. Entonces, todo esto que hemos estado viendo es materia del fideicomiso. Vean ustedes. Pero ustedes ya habían cambiado de chip y se habían ido a la ley del mercado de valores y mercancías, ¿verdad? ¿Qué dijimos antes? Que va a hacer lo que va a remunerársele al fiduciario. ¿Qué gana el fiduciario? Honorarios. Muy bien, honorarios. Excelente. Entonces, vean ustedes que encontramos entonces que ustedes ya se me fueron al mercado de valores. Hay varios mercados, ahí se recuerdan, mercado básico, mercado financiero, mercado de valores y mercado digital o de monedas digitales o electrónicas o criptomonedas, ¿verdad? Entonces ahí cada vez hay más mercados. Entonces vean ustedes, ya se trasladaron. Del mercado básico nos trasladamos al mercado financiero. Del mercado financiero, que es donde estábamos, nos vamos al mercado de valores. ¿Así lo hicieron? Sí. Ah, muy bien. ¿Cuáles son valores? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles pueden considerar ustedes valores? Entonces ahora saquen su ley del mercado de valores y mercancías, porque hemos estado trabajando su código de comercio. Vayámonos también a su ley del mercado de valores. ¿Cuáles son valores que se negocian en el mercado de valores? A ver, cuéntenme. ¿Qué me está diciendo ahí, Mili? No entiendo. Ah, licenciada, que en el artículo 2, inciso A, establece que de la ley de mercado de valores y mercancías. Ah, bueno, tenemos que ser técnicos, Mili. En el artículo segundo, en el artículo 2, como usted quiera decirle, pero es segundo del 1 al 10 de todas las leyes. Entonces, en el artículo segundo de la ley del mercado de valores y mercancías, tenemos establecidos los valores, yo creo, ¿verdad? Y entonces tenemos ahí definiciones. Ese es el epígrafe, ¿sí? Entonces, cuénteme ahí, Mili, ¿cuáles son los valores? Yo eso pregunté. ¿Cuáles son valores? ¿Qué entendemos por valores? ¿Se lo puedo leer, licenciada? No, después lo va a leer, pero saque el extracto de esa norma. Cualquiera que tiene ahí sus leyes, que yo espero que sean todos, busquen cuáles son valores ahí en el artículo segundo o 2 de la ley del mercado. Cuando hablemos del mercado, los valores, ¿cuáles son los valores? Los títulos, certificados, acciones o títulos de créditos típicos o atípicos que tengan los derechos de propiedad, derechos reales o de crédito. Todos esos son valores. Todos los que dijo Luis Fernando son valores. Entonces, hay documentos. ¿Cuáles son documentos? Los títulos de crédito, por ejemplo. Los bonos, documentos, ¿verdad? Hay títulos, los títulos valores o títulos de crédito, ¿verdad? Hay certificados. Eso nos interesa hoy. Hay certificados, certificados de depósito, certificados fiduciarios, certificado de lo que sea una vez tenga contentivo un valor dinerario incorporado, sea o no título de crédito, ¿verdad? Pero también tenemos dentro de los valores, ¿verdad? Todo lo que represente derechos de propiedad.
derechos reales, ¿verdad? De propiedad, de garantía, por ejemplo. Derechos reales, derechos de propiedad, derechos reales, derechos de crédito. Los pagaré, decían por ahí. Es un derecho de crédito. Y cualquier otro derecho personal o de participación. ¿Cuál sería un derecho de participación? Los debentures, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos valores. Las anotaciones en cuenta en un momento dado, ¿son valores? Sí, son valores, ¿verdad? Pero también tenemos mercancías. ¿Cuáles podrán ser mercancías en el mercado de valores? A ver, ¿cuáles dirían ustedes? Sería todos aquellos bienes que no están excluidos del comercio por su naturaleza, por disposición de la ley, licenciada. Muy bien, eso lo está leyendo usted ahí en la literal B. Ajá. En la literal B del artículo segundo. Ahora la pregunta, Sergio, es ¿cuáles serían para usted mercancías que se van a negociar en el mercado de valores? De acuerdo a lo que usted leyó. ¿Un bien inmueble? Bienes inmuebles. Con más facilidad que otros bienes, porque ahí hay propiedad, ¿verdad? Entonces pueden ser en un momento dado sujetos de negociación como mercancías, ¿verdad? Pero ¿cuáles vemos? Las acciones, pero las acciones son documentos, son valores. Está bien, Alan, son valores. Pero vayámonos más a la mercancía pura que nosotros conocemos. Bien mueble. ¿Cómo cuáles? ¿Un vehículo? ¿En el mercado de valores? Sí, puede ser. Pero más específicamente, más comúnmente, ¿qué valores negociamos ahí? Café, toneladas de café. Café otra vez, muy bien. ¿Solo café? Azúcar, faltaba el azúcar para el café. Azúcar, muy bien. Vean, hay muchas mercancías. El cardamomo, el café, el azúcar, el oro, todo lo que nos produce la minería. Todo eso puede irse, todo eso se puede ir. Toneladas de banano. Claro, si no, recuérdense de la United Fruit Company. Todo eso que ustedes ven, también, Alan, todo eso lo tenemos en el mercado de valores como mercancías, ¿ya vieron? Los lingotes de oro, por ejemplo, porque son tan apetecibles en el mercado, porque el mercado de valores lo negocia muy bien, ¿verdad? Por eso se los llevan de los países, los gobernantes, y se los llevan para otro lado. También, Reinaldo, eso también. Entonces, vean todo. Si ustedes quieren saber, sí, también el jade, si no, miren ahí en Oriente y por qué su vice todavía está descansando. Entonces, por eso, ¿verdad? Por el jade también. Entonces, todos esos son bienes, son riquezas que se negocian en el mercado de valores, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la importancia que tiene. Si lo vemos desde la perspectiva a granel, Alan, sí. Si no, estaríamos en un mercado básico. Entonces, ahí encontramos algo así, Hugo. Entonces, encontramos que ahí tenemos mercancías. Ahí tenemos mercancías. Pero igualmente también tenemos contratos. Y ahora estamos en contratos, ya vieron, al final llegamos hasta ahí. Los contratos. Entonces vemos que los contratos son negocios jurídicos con características uniformes, establece esta ley, por cuya virtud se crean, se modifican o se extinguen obligaciones, ¿verdad? O se transmiten obligaciones en el caso del fideicomiso dentro del mercado bursátil.
Cuando ustedes les hablen, y váyanse a su objeto de la ley, cuando les hablen del mercado bursátil, estamos hablando del mercado de valores. Cuando les digan la bolsa de valores, el mercado de valores, el mercado bursátil, les están diciendo lo mismo. Cuando uno no sabe, le dicen mercado bursátil y uno se desfalleció en el examen. Y encontramos que, al igual que lo establece el Código Civil, lo establece la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Cuando establece que el contrato es negocio jurídico de características uniformes por cuya virtud se crean, se modifican, se extinguen o se transmiten obligaciones. ¿Cuál sería el fundamento legal para ver este contenido de contrato? Pues el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores en su literal C, o el 1517 del Código Civil, ¿verdad? Si ustedes se van, ahí van a encontrar, y eso ya aprobaron Civil 4, ¿verdad? Entonces ahí encuentran esa fundamentación legal. Ahora bien, ¿por qué estamos viendo todo ese engranaje si ustedes ya se fueron a la Ley del Mercado de Valores y Mercancías con contratos? Si ustedes se van al artículo 67 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, me parece que van a encontrar el contrato de bolsa, ¿sí o no? Yo no he llegado por ahí, estoy en el artículo. Sí, licenciada. Así es, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el contrato de bolsa. Los contratos de bolsa son muy importantes para verlos y entenderlos desde la perspectiva de toda la contratación de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. ¿Por qué? Porque a través de este contrato de bolsa, ustedes pueden hacer negociaciones en el mercado de valores. Y la bolsa de valores, pues obviamente va a tener las funciones que ustedes ya les indicaron y que de alguna manera, pues van a encontrar el agente de bolsa, ¿verdad? Que se instituye a través de este contrato de bolsa. Entonces encontramos que va a ser esa persona jurídica, porque es una sociedad que hace intermediación en el mercado bursátil, ¿verdad? Que está entre los productores, vendedores, compradores y negociadores, ¿verdad? Si no, váyanse a Wall Street, ¿verdad? Hay una película de la bolsa de valores, que bueno sería verla. Entonces, encontramos que ahí empezamos esas negociaciones ya conociendo los valores, conociendo al intermediario de las negociaciones bursátiles o del mercado de valores y luego toda la demás contratación que conlleva poder realizar negocios en la bolsa de valores o en el mercado de valores. Encontramos a su vez entonces, como ustedes pudieron ver, pues otros contratos, ¿verdad? El contrato de sociedad de inversión, por ejemplo, que es una sociedad anónima especial. Encontramos a su vez también el contrato de fondo de inversión, que ustedes también ya platicaron de él. Pero vayámonos al que queremos hacer match con el contrato de fideicomiso, que traemos desde el 766. Sí, Mili. Licenciada, disculpe, me quedó una duda respecto al elemento real del contrato de bolsa. Cuando nosotros nos vamos al contrato de bolsa, encontramos que es mediante este contrato que se crean, se modifican, se extinguen o transmiten obligaciones. Es decir, que el contrato de bolsa nos sirve para poderle dar forma a los contratos que se negocian en la bolsa de valores, ¿verdad? O en el mercado de valores, llamémoslo para que usted lo comprenda mejor. Encontramos a su vez que los contratos de bolsa, pues son personas jurídicas, son sociedades que se constituyen en la forma de bolsa de valores para ser auxiliar en el mercado de valores. Entonces, ¿cómo constituimos las sociedades, Mili?
Mili. Sí, Marta Julia. ¿Por un contrato, licenciada? Por medio de un contrato. ¿Y quiénes participan? Ese es un contrato de colaboración y un contrato de asociación. Sí, Luis Fernando. ¿Cómo se constituye una sociedad? ¿Con quiénes se constituye? ¿Por accionista, licenciada? Porque es una anónima, exactamente. Entonces, ¿cuál es el elemento personal o intersubjetivo? Muy bien, Luis Fernando, que va a participar en el contenido de esa escritura social. Va a ser el accionista. Entonces, yo le pregunto a Mili, ¿cuál sería el elemento personal de esta sociedad, de esta casa de bolsa, de este contrato de bolsa? Mili. Bueno, el licenciado nos dijo que era los oferentes y el demandante. Exactamente, pero los oferentes y el demandante es que está constituyendo, que se está constituyendo y que recibe ese nombre, pero en la esencia de lo que usted ya conoce, ¿cómo vamos a constituir esa bolsa? La vamos a constituir a través de una sociedad, ¿verdad? La bolsa es un contrato de bolsa. Ahí tenemos al oferente, ¿sí? Y al que pide, oferente viene de oferta y demandante viene de demanda, ¿verdad? Pero previo a eso, ¿quiénes la integran? La integran los accionistas, ¿verdad? Primero se constituye la sociedad y constituida la sociedad, ya para los efectos de ser auxiliar en el mercado de valores, entonces va a jugar el rol de oferente. A eso se refiere, Mili. Entonces, todos ellos, los accionistas, el oferente, que es en el contrato de bolsa, y el que demanda en ese contrato de bolsa, pues todos ellos son personajes, son elementos personajes o intersubjetivos, ¿verdad? Porque participan, yo se lo estoy indicando desde la esencia de la constitución de la bolsa de valores. Luego viene el contrato de bolsa. En el contrato de bolsa ya está el oferente, ya está el demandante. Nos vamos y en el contrato de bolsa, pues obviamente, ¿qué se hace? Se hace intermediación, por eso es auxiliar del mercado de valores, porque hace intermediación. ¿Entre quiénes hace intermediación? Entre el vendedor y el comprador en la bolsa de valores, por ejemplo. ¿Quién va a comprar un contrato a futuro, por ejemplo? Que ya lo verán el lunes. ¿Quién va a vender el café? El cafetalero. ¿Quién va a comprar el café? El mercado. Entonces, ahí tenemos elementos personales intersubjetivos de un contrato a futuro, ¿verdad? La compraventa o negociación de un contrato de café, de compraventa de café, por ejemplo, que mencionaban ustedes en los ejemplos. Entonces, ahí tenemos todos esos elementos, pero para que haya un contrato de bolsa, tiene que existir la bolsa. Y para que haya bolsa, debe existir la sociedad, porque esa es la forma que se le da, ¿verdad? Cuando usted lea para estudiar su examen final y su privado más detenidamente la ley, encontrará usted que es esa la conformación y la constitución de la bolsa de valores, la bolsa nacional, por ejemplo, que es la que funciona en Guatemala. Entonces, ahí encontramos, les decía, tenemos contratos de bolsa, contrato de suscripción de valores, contrato de sociedad de inversión, contrato de fondo de inversión, contrato a futuro, y en el 76 tenemos el contrato de fideicomiso. Esa es la gran sorpresa que me voy a encontrar con el contrato de fideicomiso. ¿De qué contrato hemos venido hablando? Del contrato de fideicomiso. ¿Y a dónde llegamos? Al contrato de fideicomiso. Solo que
allá veníamos viendo de garantía, de administración, de inversión, características, definición, elementos y demás, derechos y obligaciones. Y ahora tenemos el contrato de fideicomiso de inversión. ¿Dónde estamos encontrando el fideicomiso de inversión como contrato? En la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Entonces, ese es uno de los primeros descubrimientos de hoy. Tenemos el fideicomiso en el 766 del Código de Comercio y ahora tenemos otra vez el fideicomiso en el 76 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Tenemos el contrato de fideicomiso en el 771 del Código de Comercio y ahora tenemos el contrato de fideicomiso de inversión en el 76 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Mili, por favor, lea el artículo 76. Muy bien, licenciada. Capítulo 4 del contrato de fideicomiso de inversión. Artículo 76. Contrato de fideicomiso de inversión. Los bancos y las sociedades financieras privadas podrán convenir con los agentes la delegación de su función como fiduciarios. El fiduciario delegado podrá realizar todas las actividades propias de un fiduciario y será, junto con la entidad delegante, solidariamente responsable por su actuación. Tanto los bancos y las sociedades financieras privadas como los fiduciarios delegados podrán fungir como fiduciarios de fideicomisos constituidos para la inversión en valores que se encuentren en oferta pública. Si, como resultado de la constitución de fideicomiso, se acordare la emisión de certificados fiduciarios, su oferta pública deberá inscribirse en el registro y, a su vez, podrá el fiduciario solicitar su inscripción para cotizarse en bolsa, en cuyo caso el régimen fiscal de los certificados respectivos será el mismo que el aplicable a los bonos emitidos por sociedades financieras privadas. El documento constituido de fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones, podrá constar en documento privado y la emisión y negociación de los certificados fiduciarios a que se refiere el presente artículo estarán sujetas únicamente a los requisitos que esta ley establece para realizar oferta pública de valores emitidos por sociedades mercantiles. Encontramos entonces en el párrafo tercero. Repítame el párrafo tercero, por favor, Mil. Y pongamos atención todos. Muy bien, licenciada. El documento constituido de fideicomiso de inversión. Constitutivo. El documento constituido de fideicomiso de inversión. Constitutivo. Entonces está mal aquí, licenciada, en mi... Está mal en su ley, es constitutivo. Constitutivo. Muy bien, sí. Gracias. Entonces porque lo leo se también. constituyó el contrato. Muy bien. Entonces, el documento constitutivo de fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones, podrá constar en documento privado y la emisión y negociación de los certificados fiduciarios a que se refiere el presente artículo estarán sujetas únicamente a los requisitos que esta ley establece para realizar oferta pública de valores emitidos por sociedades mercantiles. Muy bien, ese es el segundo descubrimiento que hacemos. Vean ustedes su artículo 771 del Código de Comercio. Léanlo para ustedes, porque luego voy a preguntar. Y participen, participen y participen. Uno tiene miedo de participar, piensa que todos se van a reír de lo que uno dice y que tal vez uno es tonto porque está diciendo las cosas que no son, pero aquí las corregimos y aquí nos ayudamos entre todos. Y los que participan más en clase siempre están saliendo mejor. Y lo más importante, pierde uno el miedo, esa es la realidad.
¿Ya lo leyeron? Ya, licenciada. Bueno, ahora váyanse a su ley del mercado de valores y mercancías y lea cada uno para sí mismo solo el párrafo tercero del 76. Licenciada, perdone, habla de documento privado y escritura pública. ¿Por qué? Muy bien. Eso es la primera pregunta que les iba a hacer, pero usted me ganó, Araceli, es ¿qué les llama la atención o qué advierten ustedes en el comparativo del 771 con el 76? Lo primero que dice Araceli es el elemento formal. Así nos dice John, el elemento formal, es decir, el contrato, ¿verdad? El contrato. ¿Qué establece el 771 para el contrato de fideicomiso? Debe, pongan atención en esa palabrita, debe constar en escritura pública. Ahora vayámonos al 76, párrafo tercero. El documento constitutivo de fideicomiso de inversión. Puede ser el testamento, puede ser el contrato. Aquí estamos agotando el contrato porque ustedes derecho hereditario ya lo agotaron. Entonces, el contrato constitutivo de fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones, podrá, debe y podrá constar en documento privado y la emisión y negociación de los certificados fiduciarios a que se refiere el presente artículo estarán sujetos únicamente a requisitos que esta ley establece para realizar oferta pública de valores emitidos por sociedades mercantiles. Interesante lo que leemos ahí. Entonces, primero, pregunta Araceli, ¿por qué escritura pública? ¿Por qué documento privado? Muy bien. Establecimos que hay contratos de fideicomiso de garantía, de administración y contratos de fideicomiso de inversión. Todos los contratos, de acuerdo al Código de Comercio, deben constar de garantía de administración de inversión en escritura pública. Deben constar en escritura pública. Pero tenemos que entender que hay una ley especial que se refiere a los mismos contratos de fideicomiso de inversión. Y entonces esta es la ley del mercado de valores y mercancías. Tenemos que traer otros conocimientos ya para poderlo entender de mejor manera. Por principio de especialidad, voy a aplicar la ley del mercado de valores y mercancías, porque es especial para el mercado de valores. Entonces, el 76 podrá. Todos los fideicomisos podrán constar en documento privado. ¿Qué dicen ustedes? Sí. No. No. Solo el de inversión. El de inversión. Muy bien, María de los Ángeles. Está lejitos, creo yo, usted, pero nos está poniendo atención. Entonces, solo el fideicomiso de inversión. Solo. Ah, muy bien. Quiere decir entonces, en la interpretación de la ley, que el fideicomiso de garantía y el fideicomiso de administración nunca, nunca, nunca van a constar en documento privado. El fideicomiso de inversión, unas veces lo encontrarán en escritura pública porque la ley así lo establece,
y otras lo encontrarán en documento privado, sus modificaciones, la transmisión, etcétera, de el contrato de fideicomiso de inversión. Entonces, ahí es donde se hace vida el debe y se hace vida el podrá. Por eso son palabritas muy importantes en esos dos artículos, en esas normas. Ahora bien, si nos vamos al Código de Comercio y encontramos el 771, todos los fideicomisos deben hacerse constar en escritura pública. Muy bien. Un notario va a pensar primero en seguridad jurídica para su cliente, en certeza jurídica y en permanencia del contrato. Entonces, ¿qué va a asesorar? Ay, para mí, mejor y además el monto del contrato. ¿Cuál será el patrimonio fideicometido? 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, 1,000 millones de dólares. O 4,000 millones de dólares, como decían que tiene un exfuncionario de riqueza. Ah, bueno, entonces yo voy a sugerir, yo voy a asesorar que sea en escritura pública, pero es de inversión, no importa. El 771 lo establece. Ahora bien, si yo privilegio el principio de celeridad mercantil y a mí me urge que ya esté desarrollándose el contenido del contrato de fideicomiso de inversión, entonces yo voy a decir, por principio de celeridad, mejor lo hacemos constar en documento privado, ¿verdad? ¿Va a tener validez y eficacia? Sí. ¿Por qué? Porque el artículo 76, la norma contenida en el artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, en su párrafo tercero, me autoriza. Entonces, ¿se dan cuenta? Los dos son válidos, los dos son eficaces, pero tiene relevancia que el 771 es para todos los fideicomisos y el 76 es solo para el fideicomiso de inversión. Puede o no hacerse constar en documento privado. Puede o no el de inversión hacerse constar en escritura pública, ¿verdad? Va a ser la calidad y el perfil que usted va a tener como notario y como asesor, ¿verdad? En ese caso del banco, por ejemplo, fiduciario, qué bueno sería, vieran que no nos va tan mal. Y por el otro lado, pues podría ser con su fideicomitente que tenga mucho dinero y que quiere asegurar los resultados de esas inversiones, ¿verdad? Sí, Mili, usted quería preguntar algo, no se me ha olvidado. Sí, gracias, licenciada, lo acaba de explicar ahorita. Ah, bueno, ¿cuál era su duda? Sí, entonces el de inversión todavía, o sea, puede ser en escritura pública también, pero ya me lo respondió. Muchas gracias. Ah, bueno, sí. Entonces, vean ustedes, la mayoría de notarios, muy buenos notarios, lo van a hacer constar en escritura pública, por lo que ya les dije, seguridad jurídica, certeza jurídica y permanencia, ¿verdad? Pero si nos vamos en el mercado a la celeridad y nos interesa que ya se vaya a generar ganancias, entonces, pues, ahí está el documento privado. Además, usted va a ganar más honorarios por la escritura pública que por el documento privado, ¿verdad? Y más si es solo con legalización de firma, hágame favor. Y si no lo firma, solo es privado. Entonces, como que no hay muy bien, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el contrato de fideicomiso de inversión, ¿verdad? Entonces, está la gran diferencia. El contrato de fideicomiso de inversión es el contrato de fideicomiso que está contenido en el Código de Comercio, el del 76. La respuesta es sí. Ese es el mismo fideicomiso. El fideicomiso del Código de Comercio puede ser de garantía, puede ser de administración y puede ser de inversión. ¿Estamos hablando de lo mismo entonces? La respuesta es sí. Ahora bien, la diferencia al estar regulado en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías es que nos amplía el espectro para que nosotros podamos entender que
los certificados fiduciarios se van a crear como consecuencia de la existencia previa de un contrato de fideicomiso de inversión. Debe existir antes un contrato de fideicomiso de inversión para poder crear certificados fiduciarios. La pregunta es, ¿quiénes van a estar autorizados para crear certificados fiduciarios? A ver quién me la responde. Los almacenes generales. Certificados fiduciarios, Araceli, no de depósito. Perdón. ¿Ya vieron? Así se le puede ir a uno un desliz. Las sociedades mercantiles. Mili. Perdón. El fiduciario. El fiduciario está autorizado para crearlos. ¿Quién va a hacer inversiones en beneficio del fideicomisario? ¿A quién autorizó el fideicomitente? Al fiduciario. Al fiduciario. Entonces, ¿quién va a crear certificados fiduciarios, que es una forma de inversión? El fiduciario. ¿En dónde se van a negociar los certificados fiduciarios? En el mercado de valores, ¿verdad? ¿Dónde está eso establecido? En la norma del 76. Y ahora comprenderá usted mejor, Mili, ahí está el oferente, ahí está la oferta pública, ¿verdad? Porque ya estamos hablando del mercado de valores en particular. Entonces, así es como tenemos la concepción de ese contrato de fideicomiso de inversión. El contrato de fideicomiso de inversión es contrato mercantil de los contratos del mercado de valores. Sí, la ley así lo establece en el artículo 76. Tenemos fondo de inversión, tenemos contratos a futuro, tenemos contrato de bolsa, tenemos sociedad de inversión, suscripción de valores, fideicomiso de inversión y tenemos finalmente el depósito colectivo de valores, ¿verdad? Entonces, esos son contratos del mercado de valores. Pero también tenemos nuestro fideicomiso de inversión contenido en nuestro Código de Comercio. La respuesta es sí. 784, ¿verdad? Del 766 al 793, ahí está, pero específicamente en la norma del 784 del Código de Comercio. Entonces, el 784 y todo lo que ya dije del Código de Comercio se relaciona con el 76. El 771, tráiganselo del Código de Comercio y colóquelo al margen en el párrafo tercero del 76. Y el párrafo tercero del 76, llévenselo al Código de Comercio y colóquelo al margen del 771. Y ahí ya entendieron ustedes fideicomiso de inversión para examen de privado. Examen técnico profesional. Si así no van a aprobar su privado, pues los votaron de pequeños, pero ahí yo ya nada puedo hacer, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos que tenemos nuestros 3 fideicomisos de garantía, de inversión y, ¿verdad que sí, José Alberto? Y de administración, ¿verdad? Entonces, ahí concluimos nuestro contrato de fideicomiso, de garantía, de administración, de inversión, y ahí también agotamos nuestro contrato de fideicomiso de inversión, que está específicamente en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Y si no, lo dejamos hasta aquí. Gracias, licenciada. Buenas noches. Encantada de saludarles. Es un deleite poder trabajar con ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Siempre los invito a participar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Termino diciéndoles lo siguiente, antes que se vayan, Carlita, que estudien su ley de derecho de autor y derechos conexos, su ley de propiedad industrial,
porque la clase subsiguiente nos toca contratos de propiedad intelectual. Y ahí los van a encontrar ustedes. Muy bien, Lick. Feliz noche. Feliz Feliz noche, licenciada. Gracias, Lica. Buenas noches. Por ahí en el chat les voy a poner un mensajito para que vean ustedes qué tienen que estudiar, porque tan pronto agotemos, ya quedan solo 2 contratos por agotar en la ley del mercado de valores y mercancías, nos pasamos a propiedad intelectual. Entonces ahí están atentos, por favor. Gracias, Lica. Que descansen y que cenen bien. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gusto saludarla. Igualmente para ustedes. Feliz noche, licenciada. Gusto saludarla. Encantada en saludarle a Sergio.